Es un hecho real que no sabemos lo que va a acontecer en el futuro, salvo la palabra profética que ha sido dada para el mundo entero, la cual es bien y debemos conocer. Está escrita y es la palabra de Dios y nosotros debemos creerla y debemos confiar en lo que ella nos enseña. Pero ¿cómo debemos nosotros afrontar las situaciones que se nos van presentando día a día, circunstancias que vienen de manera fortuita o a veces que son desencadenadas por consecuencias de malas decisiones que hemos tomado en nuestro caminar? De esto y mucho más estaremos hoy hablando aquí en Generando Fe. Bienvenidos. La manera en cómo nosotros podemos afrontar circunstancias en medio de pruebas y aflicciones es la forma en la que nosotros debemos pararnos en frente a esas circunstancias. Es decir, yo no puedo evitar que circunstancias lleguen a mi vida por diversas razones, pero sí puedo manejar o aprender a manejar cuál es mi postura frente a una situación adversa o a una prueba que estamos viviendo en cualquier circunstancia. Podemos ver por la palabra de Dios que de una u otra manera el Señor siempre permitía que el pueblo de Israel pasara por circunstancias o por momentos difíciles, de manera de enseñarles siempre, primero que nada, que debe depender de Dios, que debía permanecer en la vid verdadera, estar cerca de nuestro Padre Celestial o de su Creador, ¿verdad? Hoy en día estamos viendo cómo la nación de Israel está siendo atacada y Israel a su vez está respondiendo a ese ataque de una manera muy agresiva. Vemos cómo la guerra está allí a flor de piel y vemos cómo ese conflicto bélico está cada día tomando más y más relevancia alrededor del mundo. Son circunstancias que para el mundo o para las personas que no conocen la palabra de Dios son eventos catastróficos y fortuitos, tal vez que se están suscitando. Muchos pueden decir o muchos dicen, no, es que Israel es una nación que está haciendo las cosas mal, que no está haciendo las cosas bien, que Israel le dan la razón, por ejemplo, a los enemigos de Israel. Otros, por supuesto, toman la postura de defender y de bendecir a la nación de Israel. Es tiempo de nosotros, como hijos de Dios, entender que la palabra de Dios nos manda por encima de todo a bendecir a Israel. Son tiempos para bendecir, son tiempos para orar, son tiempos para clamar por Israel. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, principalmente entendiendo que Israel es ese reloj profético que nos va marcando los tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. También debemos entender que Israel, a pesar de todas las circunstancias, aún sigue viviendo en su mayoría en ese velo que no les ha religioso, que no les ha permitido creer aún en ese Mesías que ya vino hace más de 2000 años y que aún tal vez ellos están esperando, muchos de ellos están esperando, aunque sabemos que hay un remanente dentro de Israel que ya ha creído en Jesús, que están predicando a Jesús. Pero en esencia debemos entender que estos eventos que están aconteciendo alrededor del mundo atañen a nuestras vidas y tal vez muchos están viviendo en zozobra, tal vez tienen miedo, tal vez están diciendo no sé qué hacer, el mundo se va a acabar. Tal vez están pensando de una u otra manera. La palabra de Dios nos manda a estar quietos y a confiar y a tener esperanza, porque Dios es el que tiene el control de todo lo que está sucediendo en este planeta Tierra. Aun cuando veamos que son situaciones que se escapan de las manos de cualquier ser humano, Dios dice, yo tengo el control. No he dejado de tener el control de ninguna circunstancia. De manera que vamos a aprender a cómo nosotros debemos o podemos enfrentar situaciones en nuestras vidas. Situaciones, tal vez nuestros problemas no sean tan de la magnitud de un problema bélico como el que estamos viendo en Israel, pero
cada circunstancia tiene su grado de dificultad y para nuestras vidas o en momentos o en determinadas circunstancias son para nosotros el fin del mundo, son para nosotros como el no saber la salida, no ver la solución a estos problemas. De manera que la palabra de Dios tiene la respuesta para nosotros en este tiempo. Vamos a leer en la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, ¿cómo puede la tribulación traer paciencia a nuestras vidas? ¿Será que la paciencia es algo que desarrollamos en medio de una circunstancia difícil o adversa? Lo más probable es que las situaciones que nosotros vivimos en oportunidades son permitidas por el Señor en nuestras vidas para que aprendamos a desarrollar ese fruto tan importante que viene del Espíritu Santo, que es la paciencia. Si tomamos nosotros en cuenta cómo ha sido o cómo han sido nuestras reacciones en momentos difíciles, en momentos de prueba, en momentos de dificultad, entonces podríamos decir qué tan pacientes hemos sido o qué tanta falta de paciencia tenemos, ¿verdad? Entonces es necesario que entendamos que cada momento, que cada circunstancia adversa o difícil en nuestra vida, cada aflicción que en nuestro corazón, son oportunidades que tenemos para desarrollar la paciencia. Muchas veces le decimos: Señor, dame paciencia en este momento. Señor, dame paciencia para soportar a tal persona. Dame paciencia para afrontar tal circunstancia. Pero pensamos que la paciencia va a venir como por arte de magia, va a ser derramada por Dios como por arte de magia en nuestras vidas y de un momento a otro vamos a tener paciencia. No, la paciencia es algo que tú y yo debemos desarrollar y que debemos trabajar en nuestras vidas. Mientras que estemos en este cuerpo, hay cosas con las que vamos a tener que luchar siempre, de las cuales tenemos que pedirle al Señor que nos ayude todos los días. Entonces, sigue diciendo en el versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. De manera que una circunstancia es como un examen que estamos presentando para probar alguna materia o para probar alguna asignatura académica. Y esa asignatura tiene que, para poder nosotros pasarla, tenemos que ser probados. ¿Qué tanto conocimiento tenemos? ¿Cómo estamos preparados para avanzar al siguiente paso? ¿Sí? Cuando recién nos casamos, cuando estamos recién casados, las personas que están casadas, sabemos de lo que estamos hablando. Los primeros años de matrimonio son en cierta forma a veces difíciles. Estamos aprendiendo a convivir con alguien que nunca ha vivido con nosotros. Estamos aprendiendo a relacionarnos mutuamente, a saber en qué aspectos debo yo ceder y en qué aspectos debe esa otra persona ceder. Y los conflictos que se viven en el principio de un matrimonio a veces son por cosas mínimas, son tonterías que podemos estar pasando, cosas muy superficiales, pero para nosotros son la tercera guerra mundial y se arman conflictos tremendos y llamamos a los pastores, nos reunimos y algunos dicen y hablan hasta de divorcio por esas circunstancias y luego pasan los años y esa misma pareja mira hacia atrás y ve que esas cosas por las que discutía al principio sencillamente ya no son relevantes y no traen o no son ocasión para el problema en ese momento, ya después de tantos años. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado la paciencia, han pasado la prueba y han pasado al siguiente nivel, de manera que la prueba, o mejor dicho, la paciencia que luego de ser probada en nuestras vidas produce esperanza. ¿Y qué es la esperanza? ¿Qué es vivir de una manera esperanzada? A veces nos hacemos falsas esperanzas con situaciones que estamos viendo y muchas de ellas se suscitan alrededor de nuestra sociedad. A veces ponemos la mirada en ciertos líderes políticos o ponemos la mirada en cierta persona. Es que si cierta persona llegara a mi vida o que si yo llegara a formar parte de cierto equipo de trabajo, entonces algo sucedería. Entonces esas esperanzas a veces
suelen ir o desencadenar en nosotros una desesperanza antes que sea una esperanza. Me explico de una mejor manera. Nuestra confianza en otra persona para desarrollar o para seguir caminando en un trecho de nuestras vidas, a veces nos puede jugar en contra. Nuestra mayor confianza debe estar puesta en el Señor, que es nuestra esperanza viva. El mismo Señor en la palabra nos enseña que maldito todo hombre que confía en el hombre. Entonces debemos nosotros tener mucho cuidado dónde ponemos nuestra confianza. Nuestra esperanza debe radicar principalmente en lo que Dios dice en su palabra. Y sigue diciendo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De manera que no debemos sentirnos avergonzados o permitir que nos sintamos avergonzados por nada. ¿Qué significa para nosotros estar en una prueba? ¿O qué produce la prueba en nuestras vidas? Además de esperanza, debe producir en nosotros, en nuestros corazones, el amor por todo lo que estamos desarrollando, lo que estamos desempeñando en ese momento. No podemos olvidar que fuimos llamados para ser siervos del Señor, hijos del Dios Altísimo, coherederos con Cristo, pero que también se nos ha encomendado una gran misión, de manera que las pruebas, las aflicciones del presente, del momento, o las que se nos puedan venir más adelante, no pueden ser ocasión para nosotros perder ese primer amor con el Señor, o para perder el amor y abandonar lo que estamos haciendo para el Señor. Todo lo contrario, deben ser para nosotros motivaciones, momentos, oportunidades para conocer más a Dios, para amar más a Dios, para enfrentar cada circunstancia de la mano de Dios, y que situaciones como las que estamos viendo, que son cumplimientos proféticos de la palabra del Señor, no nos atribulen ni traigan a nosotros congoja, sino que al contrario, a pesar de que suene tal vez un poco paradójico, traigan en nuestras vidas gozo, traigan en nuestras vidas ese deseo, porque muchos más conozcan de Jesús por salir y hablar de Jesús, sin importar el qué dirán las personas, sin importar ni sentirnos avergonzados de hacerlo, porque son tiempos en los que dice la palabra de Dios, se multiplicará la maldad, pero también donde se multiplica la maldad, sobreabundará la gracia, el favor, el amor y la misericordia del Señor. Entonces debemos nosotros tener una postura como del que tiene esperanza, como del que tiene fe ante las dificultades y ante las aflicciones de este mundo. Dice la palabra de Dios también en el mismo libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De manera que ninguna circunstancia, por difícil que sea, por grande que sea el gigante, podrán a nosotros quitarnos de vista que la gloria venidera, lo que Dios ha prometido para nosotros, es mayor, es más grande que cualquier conflicto de naciones contra naciones. Es más grande el propósito de Dios y el amor de Dios para con sus hijos, para con su pueblo, para con su iglesia, que cualquier dificultad o adversidad. Esa es la gloria venidera de la cual el apóstol Pablo nos hace mención y nos recuerda. No olvides que estas aflicciones que estás viviendo ahora no se comparan con esa gloria venidera que ha de venir, que ha de manifestarse, que ha de hacerse realidad en nuestras vidas. Nunca lo olvides. Esto nos hace pararnos frente a las dificultades o a las aflicciones con esperanza, con fe, con determinación de que no vamos a morir en el intento, de que vamos a pasar la prueba, de que vamos a salir aprobados y que vamos a ver la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas, ¿no? Así que tengamos en cuenta esto. Dice: ¿cuántas veces hemos caminado con un rumbo
predeterminado o queriendo llegar a algún lugar y resulta que para llegar a ese lugar se nos va más tiempo del que debíamos tomar. Esto le pasó al pueblo de Israel. Recordamos cuando salen de Egipto de manera gloriosa, Dios los lleva al desierto. Y en el desierto los cuida en el día, los cuida en la noche, les provee de todo lo que necesitaban. Todo lo que ellos les hacía falta para subsistir en circunstancias como las que estaban viviendo en el desierto, lo tenían. Dios estaba con ellos. Había un hombre puesto por Dios para pastorearlos, para guiarlos. Pero la misma condición del pueblo de Israel en su corazón, de esa rebeldía, de estar siempre buscando las soluciones o buscando la manera de cómo ayudar a Dios para que esta circunstancia se apresure y yo pueda llegar rápido a la tierra prometida. Todas esas situaciones hicieron que esa generación que entró al desierto no llegara a la tierra prometida, que la vieran de lejos. Y hasta que no muriera el último de esa generación, no pudieron entrar las generaciones que venían detrás. Entonces imaginémonos la magnitud de nosotros a veces hacer las cosas a nuestra manera, o querer nosotros ayudar a Dios para que las circunstancias cambien, ¿verdad? Deuteronomio en el capítulo 8, en el versículo 2, nos da una pequeña clave o una clave bien interesante de lo que Dios hizo con Israel y del por qué duraron tanto tiempo en el desierto. Dice: te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. De manera que el desierto, que las situaciones, las pruebas o las dificultades que para nosotros generan situaciones bastante dolorosas en oportunidades, son nada más y nada menos que pruebas de nuestro corazón, de parte de Dios para nuestras vidas. Y en esos momentos difíciles es donde podemos realmente saber qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Será que en nuestro corazón sigue habiendo amargura? ¿Será que en nuestro corazón hay reproche para con Dios? ¿Será que en nuestro corazón hay queja? ¿Será que en nuestro corazón hay falta de fe? ¿Será que en nuestro corazón aún sigue habiendo desesperanza? Todas esas cosas brotan en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la dificultad. Si tú estás pasando por una circunstancia difícil en este momento, si las circunstancias del mundo entero y las noticias están agobiando tu pensamiento y tal vez estás pensando de manera catastrófica y no de manera esperanzada, entonces tienes que mirar dentro de ti y decirle: Señor, ¿qué es lo que hay aún en mi corazón que necesita ser cambiado? ¿Qué actitudes debo cambiar? ¿Cómo debo hablar en medio de la prueba? Cuando te preguntan cómo estás, ¿qué dices? ¿Qué hablas? ¿Cómo te manifiestas? ¿Cómo te diriges a las personas? ¿Será que siempre hay una queja? ¿Será que siempre estás diciendo: no, la situación está muy difícil, es que el dólar subió, es que cada día el dinero alcanza menos, es que se va la electricidad a cada rato, es que no tengo ni siquiera internet, es que el trabajo cada vez está más escaso? O estás hablando, a pesar de que puedas estar viviendo en cualquiera de esas circunstancias, estás diciendo: bien, estoy confiando en el Señor, estoy esperando la provisión, estoy trabajando preparando la tierra para que Dios haga germinar el fruto de mi corazón y venga la provisión a mi vida. De manera que debemos nosotros enfrentar las circunstancias con la mejor actitud, siempre tomados de la mano de Dios, siempre aferrándonos a la palabra. Las circunstancias difíciles no las vamos a poder evitar. Las aflicciones y las pruebas a nuestro corazón va a ser casi imposible que las evitemos en nuestras vidas. Pero de algo sí debes estar seguro: la manera en cómo tú te afrontas cada circunstancia, eso sí va a depender de ti. Eso sí va a depender de cada uno de nosotros. Allí sí vamos a tener la responsabilidad de nosotros decir:
¿Cómo yo voy a enfrentar cada circunstancia y cada momento difícil? Es tiempo de reflexionar, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de no quedarnos callados con la palabra del Señor en nuestro corazón, sino hablar la palabra, manifestarla, proclamarla a toda nación. Orar por aquellas personas que están en eminencia, orar por aquellos que están predicando el evangelio en naciones difíciles, los misioneros, bendecir a esa gente que está dejando su pellejo por predicar el evangelio. Tal vez tú y yo estamos en lugares privilegiados, nuestra nación o nuestra ciudad nos permiten salir, hablarle a cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento, siempre con respeto y decirles Cristo te ama, decirles que es necesario que te arrepientas. Pero hay muchas personas que están en lugares en los que no pueden hacer esto, y que si los escuchan haciendo esto está en riesgo sus vidas, y a pesar de eso ellos toman la decisión y toman el riesgo de dejar a sus familias e ir a esos lugares. Entonces son tiempos en los que Dios está apresurando su palabra para ponerla por obra, y nosotros formamos como iglesia parte de ese cumplimiento profético. No nos quedemos por fuera de lo que Dios quiere hacer con nosotros porque estamos pasando por una dificultad o porque estamos pasando por un momento difícil. Así la dificultad sea enorme, así la circunstancia o la prueba sea lo que nunca nos habíamos esperado, no abandonemos nuestra fe, no abandonemos el llamado que Dios nos hizo en nuestro corazón, y sigamos el supremo llamamiento en Cristo Jesús, Dios nuestro, el autor y consumador de nuestra fe. Ese es el mensaje que desde este espacio queríamos compartir, desde Vida TV y desde Generando Fe, siempre bendiciéndoles, siempre acompañándoles en oración. Para eso están nuestras redes sociales, Vida TV, llevando la palabra del Señor a cada hogar en cualquier parte del mundo. Los bendecimos en el nombre de Jesús y nos vemos la próxima semana. Al caído, sana a los enfermos y ordena tu casa.